Y en sistema respiratorio vamos a ver lo que es la oxigenación, que es cómo entra y cómo sale el aire, ¿cierto? Y lo que significa la relación entre la ventilación y la perfusión. Entonces, ¿quién me quiere decir cuál es en dónde se respira? ¿Quién me quiere? Alguien que levante la mano y me diga en dónde se respira. Doc. Perfecto, 100 puntos. Respira la mitocondria. Lo que nosotros vamos a ver ahora es el paso del aire. Como quien dice, para entrar a la clase hay que entrar por esa puerta. Por esta también pudiéramos, pero esta es de emergencia. Pero entrar a la clase no quiere decir que lo aprendí, no quiere decir que lo sé, ¿sí? Es lo mismo. Lo que vamos a ver aquí es cómo entra y sale el aire para que se produzca una difusión de gases que lleven la situación a la mitocondria para que se produzca una reacción de exotermia, ¿cierto? Cuando se produzcan esos ATP, que son la moneda con la que pagan para decir, me fui para el gimnasio y saqué bíceps. Sí, mija, ¿usted con qué pagó? Pagó con ATP para que hubiera para que hubiera proteínas que pudieran generar el músculo, porque el organismo sin ATP no funciona, ¿cierto? Cuando no tiene suficiente oxígeno le cuesta más, le duele más, porque es una reacción anaeróbica, ¿cierto? Y el mismo esfuerzo solo le da 2 ATP, ¿cierto? Pero cuando tú estás en normoxemia, el mismo esfuerzo, cuando yo hablo de esfuerzo, es el ciclo de Krebs, te da 32, 34 ATP de acuerdo a donde ustedes lo lean. Lo que pasa es que no está dando 2. O sea, si yo te digo ahora que te voy a dar 2.000 pesos o te doy 20 millones de pesos, ¿tú cómo te vas a poner más feliz? Con los 20. Lo mismo le pasa al organismo. No, es que usted va a estar en anaerobiosis o en aerobiosis. ¿Qué prefiere? No, o sea, no me pongas en anaerobiosis, que además el ácido láctico duele full. ¿Sí? Tengamos en cuenta eso para saber que lo que vamos a hacer aquí es cómo difunde el CO2 y cómo difunde el oxígeno de este ambiente que tenemos aquí a la sangre. Es lo único que vamos a ver. Para eso necesitamos atmósfera, necesitamos sistema respiratorio en anatomía, en fisiología. Y por eso está ahí la curva de los volúmenes y las capacidades pulmonares, que es cómo entra el aire, cómo sale el aire, qué tanto se queda, qué tanto no se queda. Pero no se preocupen, que después vamos a tener esos talleres en grupo donde pueden preguntar todo lo que quieran preguntar, donde están todas las inquietudes que igual las pueden hacer aquí, y lo vamos a ver más específico en los talleres de ventilación, perfusión, y lo vamos a ir entendiendo cada vez más cuando hagamos el taller de gases arteriales, así que esto es un continuo. Empecemos entonces. Entonces los temas que se van a ver en este momentico va a ser que existen unas diferencias regionales en la ventilación. ¿Qué significa que existen unas diferencias regionales en la ventilación? Lo que quiero, yo les voy a dejar les voy a montar en el Brightspace la cosa esta, ¿cómo es? La presentación del doctor. Y además, no sé si quieren que se las mando ahora para que ustedes vayan apuntando. Estos son los temas. La clase va a llevar a todo esto menos a espirometría, porque ustedes tienen un taller de espirometría, así que no vamos a hablar de espirometría y no quiero mezclar una cosa con otra. Aquí vamos a acordarnos del alveolo y el vaso sanguíneo, lo más importante, que es lo que pasa para que el alveolo y el vaso sanguíneo, que son una pareja muy dispareja, actúen en forma súper. Entonces, tenemos las diferencias regionales en la ventilación. ¿Qué quiere decir? Todo lo que dice diferencia y diferencia, que el pulmón, hagamos de cuenta que este es el pulmón derecho, estos dos son el pulmón derecho y este es el pulmón izquierdo, ¿sí? Entonces, la ventilación no es lo mismo en el pulmón derecho que en el pulmón izquierdo, y lo vemos, aquí hay más gente, aquí hay menos gente. También quiere decir que dentro del mismo área pulmonar, si este fuera un lóbulo, van a haber unos alveolos bien ventilados y bien perfundidos, que pueden ser cuando tengo el estudiante que fuera el alveolo y el vaso sanguíneo que fuera la silla. Entonces, hay pedazos del pulmón que tienen buen alveolo y buen vaso sanguíneo y buena relación,
pero hay otros que solo tienen perfusión y no tienen alveolo. Y podría haber alguien como yo que sería un alveolo sin perfusión. Entonces, por eso vamos a ver qué significa diferencias regionales en la ventilación. O sea, en todo el parénquima pulmonar, todo no está pasando todo al mismo tiempo de la misma forma. Ese es el concepto grande que nos va a quedar y lo vamos a entender. Después dice, diferencias regionales en la perfusión, lo mismo. Si hay un flujo sanguíneo para que se haga el intercambio gaseoso, no va a ser lo mismo en unas áreas que en otras. No es lo mismo en el ápice, que puede ser en la base de los pulmones, que puede ser la última fila. Y ahorita vamos a ver por qué. Y después vamos a ver, porque la primera parte es, voy a hablar solo de alveolos, después voy a hablar solo de circulación, que hace intercambio, ahora vamos a ver el intercambio de la circulación, y después vamos a ver la relación entre el alveolo y el vaso sanguíneo, y cuándo es normal y cuándo es anormal. Esa es toda la clase, ¿sí? Eso es toda la clase, y ya se lo dije. Hay alveolos que están haciendo su trabajo y hay otros que están enfermos o están cerrados. Hay vasos sanguíneos que están haciendo su trabajo y hay otros que están en vasoconstricción, otros que están dañados. Y la relación que haya entre el alveolo y el vaso sanguíneo va a hacer que tú tengas una adecuada perfusión sanguínea. Listo. Ahora, después que no sabemos lo normal, vamos a mirar lo anormal, que son los trastornos en la regulación entre esa pareja dispareja, que es la ventilación y la perfusión. Cuando hablemos de ventilación, usted te vas a imaginar qué, doctor. ¿Qué estructura anatómica cuando yo hable de ventilación? Piensa. Bueno, los bronquios es una forma de aire, pero hacen intercambio gaseoso, o sea, tiene su pareja dispareja. Entonces, ¿a quién vas a pensar? Perfecto. Cuando yo hable de ventilación, vamos a hablar de alveolos, porque muy bien lo que dijiste, Doc. Acuérdense que no hay respuestas incorrectas. Yo le estoy diciendo que hable de ventilación y yo podría decir que para que entre hacia el alveolo necesito la vía aérea, y lo vamos a ver ahorita en ejemplos donde la vía aérea está anormal y también va a estar afectado el alveolo. Pero cuando hablemos de ventilación, perfusión, hablaremos de la relación. Entonces, cuando yo esté hablando de perfusión, ¿de qué voy a estar hablando, Doc? La hematosis, perfecto, que es la forma en la que la sangre riega, como quien dice, esa parte de alveolo, y la palabra correcta y perfecta que casi no todo el mundo sabe es la hematosis, ¿cierto? Entonces, importante. Y vamos a ver cuando está tan malo que te produce bajas de oxígeno, cuándo puede llegar a ser normal, y ya les dije que no vamos a hablar de espirometría. Eso se lo vamos a dejar al doctor Espilia. Entonces, aquí el doctor nos dice, bueno, recordemos los conceptos. ¿Cuál es la presión atmosférica en este salón? ¿Aló? 760 ¿qué? Milímetros de mercurio. Me tengo que saber las unidades porque a veces en pulmonología hay centímetros de agua o hay cosas de esas, ¿cierto? Entonces, decimos, en la atmósfera yo tengo 760 milímetros de mercurio de presión, ¿sí? Y en la boca, ¿qué piensan? Que es lo mismo. En la boca es lo mismo porque la boca no respira, ¿sí? Entonces, si yo abro mi boca, entre aquí y aquí, ahora no hay ninguna diferencia, ¿sí? Ahora vamos a hacer un ejercicio. Voy a tomar super aire. Tomen super aire. Ahora, ¿ustedes qué creen? ¿Está la misma presión atmosférica en un alveolo aquí que aquí? No, ok. Y cuando bote el aire, ya igual desactivaron la amígdala. ¿Ustedes creen que cuando yo expiro ya no tengo tanto aire porque algo queda? ¿Tengo la misma presión alveolar aquí que la atmosférica? Tampoco. Bueno, vamos a mirar si esas respuestas están correctas o están incorrectas con la explicación, porque todo
el proceso de ventilación es entrar y salir, específicamente CO2, pero es a lo que me voy a referir, pero cuando estamos en cuidados intensivos, para nosotros ventilar es mover CO2, porque la CO2 se mueve con la inspiración y la expiración. Entonces, para eso vamos a entender los siguientes conceptos. En la presión atmosférica en aire ambiente, fuera del cuerpo humano y en la boca sin ningún movimiento, va a ser igual, 760 milímetros de mercurio. Pero va a haber una presión alveolar o intrapulmonar, que es la presión que ejerce cada alveolo, la cantidad de aire, esa porción de aire que está en ese alveolo, que va a tener unos cambios. A veces se va a igualar con la atmosférica. Cuando se iguale, escuchen esto, cuando se iguale a la atmosférica, cesa el flujo, sea porque entró o porque salió. ¿Sí? Y tenemos la presión pleural o intrapleural, que acuérdense que si dijimos que este es el pulmón derecho y este es el pulmón izquierdo, entre ellos van a haber dos capitas. ¿Sí? Esas dos, bueno, me sirve esto, perfecto. A ver si lo logro. Si este es el pulmón derecho, hagamos que es el izquierdo. Este es el pulmón izquierdo. Todos ustedes son este computador. ¿Sí? Él va a tener dos tipos de envolturas, ¿sí o no? Una envoltura propia hacia el pulmón, ¿sí? Que es la pleura visceral, muy bien. Y después va a haber otra capita que se llama pleura parietal. Entre la visceral y la parietal hay un líquido que se llama líquido pleural, y en ese líquido pleural que se está produciendo en ustedes y en mí casi como 7 cc por kilo, si a los viejitos también le da, porque me lo sé más como en neonatos, en ese líquido pleural se necesita, porque ellos a veces tienen que aumentarse la diferencia entre una y otra, o sea, separarse, y a veces tienen que unirse, ¿sí? Por eso existe un concepto que se llama presión pleural o intrapleural, que dice, entre las dos hojas de la pleura hay una presión, ya existe una presión, pero cuando inspiras se pegan más las pleuras y cuando expiras se alejan más las pleuras. ¿Cómo pasa eso? Ahorita lo vamos a mirar. Pero eso es lo que llamamos presión pleural o intrapleural entre esas dos hojas de la pleura, y porque cada hoja pleural corre para un sentido opuesto, para generar una diferencia de presión que jale aire o que expulse aire. ¿Vamos todos correctos hasta ahí? ¿Sí? Si alguien quiere que haga de otra forma, hago de otra forma. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok. Entonces, también hay una presión transpulmonar, que es a nivel de la presión que está dentro del pulmón, y es igual a la diferencia que está entre la presión que dijimos que hay en cada alveolo y la presión que se genera entre las dos pleuras. ¿Comprendido? Ahí tenemos todos los elementos. Tenemos que hay una presión atmosférica, tenemos que hay una presión en el alveolo, tenemos que hay una presión entre las pleuras y tenemos una presión transversal a nivel pulmonar que no coge la atmosférica sino la alveolar y entre las dos pleuras. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? A ver, explícamelo tú, Guido. A ver, cuéntame. Si yo te dijera cuéntame ¿cuántos tipos de presión en el pulmón pueden existir? ¿Tú qué me dirías? Ahora aquí lo que esto es importante para ustedes. Ahí voy.
Se muestra la presión interpleural, transpulmonar, alveolar. Perfecto. Y ellas van a ser siempre iguales, pueden ser diferentes, son estáticas, se mueven con esta explicación. Pues depende. Depende, te gusta esa respuesta. Depende si estoy en inspiración o si estoy en inspiración. Perfecto. Listo. Entonces, yo podría decir que están todas estas, pero que si no tengo inspiración o expiración en mi boca va a ser la misma presión atmosférica. Ahora, la presión atmosférica, solo por curiosidad, es lo mismo en Barranquilla que en la parte más arriba del Empire State. Ok, perfecto. ¿Mayor o menor, perdón? ¿Menor en dónde? En Barranquilla. Ah, bueno, gracias. Bueno, súper. Entonces recordamos súper toda esta parte. Ahora, como ya tenemos súper claro eso, vamos a ver cómo es que entra y sale el aire teniendo en cuenta todas las presiones, pero ya ustedes lo saben, todo es una diferencia de presiones, o sea, todo es una resta, o sumas o restas, pero son sumas o restas algebraicas. Acuérdense que no es que nos gustara mucho la matemática, a mí no es que me molestara, pero bueno, yo no supe mucho eso de los integrales y eso, pero sumar, restar y álgebra me gustaba. Esto es una diferencia algebraica, o siempre sumas, diría yo, que alguna vez es resta. Entonces, para que no se enreden, siempre restamos. Y vamos a ver que el flujo del aire va a depender de la relación entre la presión atmosférica y la presión alveolar, pero va a necesitar de la pleural en conclusión de la transpleural. ¿Entendimos eso? La inspiración y la expiración va a depender de la diferencia o de la resta entre la presión atmosférica y la alveolar. Pero dijimos que también esa resta entre esas dos va a mover otros signos, como son que se va a afectar la transpleural y la transpulmonar. Mejor así, ¿cierto? Listo. Entonces, siempre que yo piense en inspiración o en expiración, voy a estar pendiente de qué presión atmosférica había, cómo le llegó el alveolo está bueno o no. ¿Qué me tengo que saber para eso? Fácil, los valores normales, fin de la emisión. En medicina, no sé si se los he dicho a ustedes porque esto no sé cuántas veces lo repito en la vida, en medicina tenemos tantos conceptos de patología que lo que más debemos saber es fisiología, ¿cierto? Porque el sistema de nuestro cerebro compara todo, entonces tienes que ponerle un patrón en tu mente. Entonces, para pasar el examen de lo que sea, tienes que saberte lo normal. Entonces el organismo dice, ay, la presión atmosférica es 760, porque me dijeron que este es lo normal. Cuando no esté en 760 es anormal. Y él dice, ¿es normal o anormal? Anormal. Y después vas a buscar la causa, pero va a ser más fácil para ti. Siempre tengo que saberme el patrón de las cosas. Es un patrón como de dibujo, es un patrón que te va a permitir ser más específico a la hora de llevar un diagnóstico, porque sabes qué puede estar fallando por fisiología. Entonces lo mismo es aquí. Inspiración y expiración es una relación entre presión atmosférica y presión alveolar que va a ser diferente para inspiración, como es en el dibujito verde, como en expiración. Yo voy a mostrarles un dibujo que lo pinté antes para no necesitar el tablero, voy a ver, pero si necesito el tablero también lo voy a hacer. Lo primero que vamos a saber es, la persona va a inspirar. Entonces pensemos en el dibujito con las flechas verdes. Entonces, la presión atmosférica, primer paso número 1, presión atmosférica en 760, normal. Presión atmosférica en mi boca, 760, normal. Pero entonces yo necesito inspirar en mi centro regulador de la respiración. ¿Y qué es lo primero que pasa? Vamos a ir, no pasa en ese orden, podría no pasar en ese orden, pero vamos a hacer ese orden para que nos quede, porque sabemos primero la anatomía.
¿El diafragma se sube o se baja? Se baja. ¿Los pulmones qué le pasa? Se expanden. La caja torácica se agranda. ¿Por qué pasó todo eso? 760 milímetros de mercurio. Cuando tú estás en inspiración, cuando vas a inspirar, yo dije, si no respiro, se igualan las presiones, ¿sí? Están iguales. Pero cuando pasa eso, que se bajó el diafragma, que se ensancharon los pulmones, que la caja torácica se hizo grande, hay más alvéolos que no estaban funcionando tanto que se abren, ¿sí? Y esa cantidad de presión alveolar que estaba baja o sube. Si yo les digo ahora que voy a invitar a estos 4 niños a darles una merienda, ¿sí? Pero normalmente solo venían 2 niños a la clase, entonces yo traje 2 ponqués, pero llegaron 4. Entonces yo le voy a dar a todos ponqué y gaseosa. ¿Qué tengo que hacer? Yo no traje más. Lo reparto, ¿cierto? O por lo menos sé que tengo menos en relación 1 a 1, porque no estoy diciendo que es que se reparte la presión atmosférica, ¿sí? No estoy diciendo que se reparte la presión alveolar, no lo estoy diciendo. Estoy diciendo que como se ensancha la caja torácica y como hay alvéolos que de pronto no estaban funcionando, la presión en general en el pulmón, en los alvéolos, va a estar aumentada o disminuida. Va a disminuir. ¿Entendieron bien eso? Repítemelo tú, doctor. Ven para acá. Porque eso no creo que llegue hasta allá. Necesitamos, miren, los cerebros son diferentes en la vida. Todo el mundo aprende diferente. Yo necesito que lo aprendan todos los cerebros, no un solo cerebro. Ven para acá. Ajá. Explícamelo con tus palabras. Porque esto, cuando entendamos este dibujito, la clase es todavía más fácil. Y si te confundes, no pasó nada, mi hermano. Explícame si cuando tú inspiras, la presión en los alvéolos, la presión en los alvéolos, no, la presión intraalveolar está aumentada o disminuida. Sí, entonces mira lo que pasa. Yo inspiro, pero ¿por qué entró el aire a inspirar? Por eso les estoy diciendo que por eso empieza primero, para mi cabeza, para entenderlo, empieza primero desde la parte mecánica. El diafragma se bajó. Los alvéolos, los pulmones se aumentaron de tamaño y el tórax se hizo más grande. ¿Qué pasó en esa presión en los alvéolos? Disminuye. Entonces, cuando la presión intraalveolar disminuye, es como una aspiradora. Coge el aire que está en el ambiente y lo mete para tratar de equilibrar la presión alveolar. Pero así, mira, así, que yo hago otro, pero tú no. O sea, es una pregunta como que, o sea, de hecho, el hecho de que estén colapsados es porque de hecho hay mucha presión, ¿no? Al momento de inspirar, disminuye la presión. ¿Quién está colapsado? O sea, como los alvéolos. Pero todos. ¿Qué significa para ti colapsado y de qué me estás hablando? Estamos hablando de los alvéolos, pero es que Bueno, al momento al final de la respiración, por ejemplo. al final de la inspiración, pero al final de la inspiración voy a empezar la inspiración. Esto es como un jueguito de palabras, entonces estamos empezando la inspiración, Guido. ¿Ya te entendí? ¿Sí? Ok. Entonces, miren, yo empecé diciéndoles que si esto es un pulmón derecho y esto es un pulmón izquierdo, no todos los puestos tienen estudiante y silla, ¿sí? Entonces, no todos los alvéolos están distendidos antes de la inspiración y cuando ustedes vayan a contestar un examen, que no me interesa el examen, sino que lo entiendan que no es lo mismo al inicio de la inspiración que al final de la inspiración. Y parece lo mismo, pero no lo es. Entonces, cuando él me está diciendo que están colapsados, aunque ahorita vamos a ver que los alvéolos no se colapsan al 100% nunca, estarías muerto o en graves problemas, lo que quiere decir es que cada 7 minutos, por ejemplo, nosotros hacemos una inspiración mayor que la de volumen corriente normal. ¿Saben por qué? Porque hay alvéolos que necesitan despegarse, porque no estamos funcionando al 100% todos los alvéolos, ¿sí? Entonces, en la inspiración,
cuando hacemos más grande el pulmón, la presión intraalveolar disminuye. Y eso es lo que quiere decir. En el paso 1 tiene 760 milímetros de mercurio, pero apenas la flecha esta hace que el diafragma se baje, los pulmones aumenten su tamaño y la caja torácica aumenten su tamaño. Miren lo que pasa fisiológicamente. Entra aire hasta el alveolo. ¿Por qué? Porque cuando se hizo todo esto de aumentarse de tamaño, no quedó la misma presión alveolar de 760 que había aquí y había aquí en un momento. Hagamos un ejemplo que baja a 758. 758 es mayor, igual o menor que la atmosférica. Menor, ¿cierto? Entonces, esa diferencia de presión es la que hace que el aire entre a tus pulmones cada vez que estás respirando. En estos momentos está ocurriendo. Y empieza la inspiración. Pero cuando se iguale otra vez las presiones a 760, el flujo va a volver a ser 0. Y se va a acabar la inspiración y va a empezar la expiración. Cuando los pulmones ya estén tan distendidos que necesitan desocuparse para no reventarse, está la expiración. Miren lo que pasa aquí, son las flechas rojas. ¿Qué pasa con la expiración? Que aquí tenías 760 en la boca. Cuando ensanchaste tus pulmones y tu caja torácica, la presión en los alveolos bajó a 758. Y cuando llegó a 758 y paró el flujo y no le cabe más, entonces el diafragma vuelve y ¿se baja más o se sube? Se sube, empuja para que salga el aire. Empuja para que salga el aire. Entonces el diafragma vuelve a su estado normal y se eleva. Los pulmones disminuyen el tamaño, la caja torácica se disminuye. ¿Y qué le va a pasar al aire? Sale. ¿Por qué pasó eso? Porque cuando inspiró y se igualó, pero de pronto se pasa, porque un ejemplo puede ser que llegó a 762, eso es mayor, menor o igual que la atmosférica. Mayor, enseguida el diafragma y los músculos y la caja torácica dicen hay que sacar el aire y empieza la expiración. Y entonces cuando salga la cantidad de aire necesaria para que se igualen las presiones, el flujo va a ser 0. Ahorita lo vamos a ver en un diagrama. ¿Quién contribuye a eso? La presión intrapleural. ¿Cómo contribuyen eso? Ahorita lo vamos a ver, pero las pleuras, que dijimos que son estas, cuando estás en expiración o inspiración, tienen un valor diferente. Ahorita lo vamos a ver. Y eso también va a ayudar a que jale aire, entre comillas, pero ya sabemos que es una diferencia de presiones entre la atmosférica y la alveolar. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Ok, el que no, el éxito y el maestro se generan en la repetición. Y en la repetición encuentro el error y en la repetición encuentro la mejor forma de hacerlo. Por eso equivocarse no es un fracaso, ¿oyeron? Aquí hay una más. Miren, aquí está. Se lo voy a explicar aquí así, a ver. Sigan la flechita, si hay forma de hacer otra flechita aquí, no sé. Bueno, ven la flechita. Paso 1, estoy en 760. En el alveolo también estoy en 760. Como en el alveolo estoy en 760, necesito inspirar. Entonces el paso 2 es el diafragma, lo echo hacia abajo, las pleuras se juntan, o sea, el espacio entre una y otra se acorta para darle espacio a que el pulmón sea más grande. La caja torácica y los músculos interconsales se abren para darle más espacio a los pulmones, y cuando los alveolos estén bien distendidos, no puedo decir sobre distendidos, que es el dibujito que hago aquí, muy distendidos, ¿cierto? La presión intrapleural, que era de, voy a traer, pleura parietal,
pleura parietal aquí y pleura visceral aquí. Estoy en la inspiración y ella estaba en -5. -5 es tengo bastante espacio, ¿cierto? -5 es tengo bastante espacio, ¿cierto? Y -7 quiere decir que hago mucha más presión para unirme porque es un número negativo, o sea que va a ser mayor, así sea negativo, ¿sí? La hago mayor y le doy más espacio a que se abra el pulmón. Esa es la presión intrapleural, que se hace más negativa, no es subatmosférica, es más negativa porque -5 y -7 milímetros de mercurio no son los 760 milímetros de mercurio atmosféricos, que la gente a veces se equivoca en eso. Sí, no es que tú respiras porque es más negativo, las presiones se restan. Y con eso, la presión intraalveolar es 758. ¿Cómo baja? Entró el aire. Pero cuando ya llegó a 762, esos mismos alveolos ya están tan llenos, pasa que la presión entre las pleuras, que estaba de -7, va a pasar a -5 entre las pleuras. Eso va a hacer que el pulmón sea más pequeño, eso va a hacer que el diafragma suba y todo es como si hubieran hecho un squishy y hubieran espichado el pulmón para que saliera el aire. ¿Sí? ¿Esto de qué depende también? Del flujo de retroceso elástico. El pulmón, que es como si fuera un resorte, al principio se está distendiendo y cuando ya no puede más y lo sueltas, vuelve a su estado normal. Retroceso elástico. ¿Sí? Ok. Entonces, aquí tenemos más o menos una gráfica que nos lo muestra para los que somos más matemáticos. Si tenemos un tiempo, ¿sí? Esta va a ser la inspiración, que es azul, esta es la expiración, que está en rojo, esta azul es la presión alveolar, esta es la presión intrapleural entre las dos pleuras y esta es la presión atmosférica. Entonces, cuando los flujos son 0, al principio de la inspiración, al final de la inspiración y al final de la expiración, lo que quiere decir es que se igualan las presiones atmosférica y alveolar. Cuando la presión en la atmósfera es igual a la presión en el alveolo, cesa el flujo, no hay flujo. Cuando nosotros hicimos así y ya no me cabe más, hay 760 en el ambiente. ¿Y cuánto creen que está en el alveolo si se lo mido? 760. Pero cuando haga esto y la mira aquí, ¿qué pasa? No, en el alveolo ya no hay más flujo, ya no tengo más flujo. Sigue siendo 760 en el ambiente y 760 en el alveolo. ¿Entienden eso? ¿Sí? ¿Todas? Por más presión, claro. Ahorita vamos a mirar eso. Muy bien, doctor, porque no todo pasa igual, nada es igual. Va a ser mayor en los ápices y menor en las bases. Ahorita lo vamos a mirar en una diapositiva. Sí, ahorita vamos a mirar. Vamos, pero perfecto. Yo quiero que alguien me diga si necesita que entendamos esto otra vez. ¿No? ¿No? Ok. Entonces podemos mirar este gráfico. Volumen de aire. La diferencia entre las presiones de la pleura, que es la transpulmonar, que ya ustedes saben cómo es lo que hace que se produzca el retroceso elástico o la retracción elástica que les habla el doctor Pedro, ¿cierto? Y aquí lo tenemos en los puntos A1, A3 y A6. La presión alveolar es igual a la atmosférica. El flujo, miren que este es de presión transpleural, se vuelve más negativa y después más positiva, y el volumen de aire en inspiración aumenta hasta un máximo, pero en expiración va a pasar lo mismo, pero disminuye.
Esta gráfica explica lo que hemos dicho toda la clase y lo que hicimos cuando yo inspiré a lo máximo y expiré a lo máximo. Para recordar que cuando el flujo en tus pulmones es 0, es porque tienes la misma presión atmosférica y necesita que haya un movimiento de estiramiento o de disminución de volumen pulmonar para que entre o salga aire. A ver, Doc, te hago una pregunta. Si yo, levanta tú la mano, tú. No, ese otro tú, no tú, sí tú. Doc, si yo voy a hacer inspiración, ¿mi pulmón va a estar más grande o más pequeño? Si voy a hacer claro, piénsala bien, esto es lo que quiero que entiendan porque las palabras son lo más importante. Vuelvo y repito, si yo voy a empezar la inspiración, mis pulmones están más grandes o más pequeños. ¿Quién piensa diferente? ¿Quién más? ¿Tú qué piensas, Doc? Doc, ¿por qué piensas que están más grandes? Yo no dije que estaban más grandes. Discúlpame, eso te escuché. No. Dije que o sea, no sé con qué lo estamos comparando, pero... Con Gayton, el hombre maravilloso que no existe. Pero si es, o sea, están más pequeños que cuando existen. Exacto, están más pequeños, o sea, pueden ser que están normales, pero por lo menos no están, porque en un examen yo les pregunto eso y ustedes ponen que están grandes porque ustedes están diciendo, miren cómo hace el cerebro de ustedes. Volumen, inspiración, en inspiración dijimos que mucho, entonces están más grandes. Error. Cuando esté tan lleno, va a necesitar desocuparse. Las palabras y los conectores de las palabras hacen la diferencia. Entonces cuando vamos a revisar dicen, ay, es que yo había entendido diferente. ¿Listo? Entonces es muy importante. 5 puntos para todos. ¿Listo? Ok. Porque cuando voy a comenzar la inspiración, estoy súper desocupado. Cuando termine la inspiración, estoy súper lleno. Pero cuando comience la expiración, ¿estoy súper lleno o súper vacío? Súper lleno, súper respuesta. ¿Listo? Estamos entendiendo todo, ¿cierto? ¿Y cómo pasa eso? Porque hay una diferencia entre dos numeritos, 760 y lo que está a su alrededor. 2 puntos, se acabó la clase. ¿Sí o no? Ok, es súper fácil, pero les digo que parece súper fácil. A mí me costó bastante, ¿cierto? Me costó medicina, pediatría, neonatología y todavía que el doctor me siguiera explicando. Pero una vez tú lo entiendes, lo puedes decir en muchas formas que a otras personas se les puede hacer más fácil que a mí. Y cuando yo se lo puedo explicar a otro, entonces yo lo tengo más fijo. Entonces, esa grafiquita lo que quiere decir es eso. Ahora, esto es lo mismo. Esto es lo mismo. Retracción eléctrico. Aquí estamos hablando de, mira, el volumen pulmonar arriba, la presión alveolar abajo y la presión pleural abajo. Cuando el volumen aumenta, mira que yo empiezo vacío, que fue lo que le pregunté al doctor. Inspiración, inicia. Estoy súper vacío. Pero cuando termina la inspiración estoy súper lleno. Lo vemos ahí en la flecha roja, en la gráfica de la montaña roja. La parte inicial de la montaña es la inspiración en inicio, pero la cima de la montaña es el final de la inspiración. Y en ambas, la presión, el flujo va a ser 0. Aquí no tienes nada, pero aquí no le cabe más. Son dos cosas diferentes, ¿cierto? Al inicio de la montaña no tienes nada, por eso no hay flujo que mover. Pero al final de la inspiración lo que tienes es tanto flujo que ya no te cabe más.
Y las presiones van a diferenciar. Para que entre ese flujo, mira que la presión se debió hacer menos de la atmosférica, por eso está por debajo de 0, ¿cierto? Y la transpleural pasa de -5 a -7, un número más negativo, ¿cierto? Entonces, prendieron la aspiradora y se metió el aire. Entonces, bajan las presiones, se hacen más negativas, entra el flujo de aire. Y lo contrario para la expiración. Ok. Entonces, ya que sabemos cómo es que entra y sale el aire, vamos a mirar si eso pasa en todos los alvéolos con vaso sanguíneo de mi pulmón. Y como ya dijimos, hicimos el spoiler, ¿cierto? Como la palabra dice que hay diferencias, la respuesta es no. En el pulmón no pasa todo de forma igual como en la vida. Entonces, para eso tenemos que, bueno, hubo un estudio hace muchísimos años donde colocaron oxígeno con xenón a un paciente y se dieron cuenta que en la base había menos flujo que en los ápices y ventilación que en las bases. Y ahí es donde se dieron cuenta que los alvéolos y los vasos sanguíneos no son iguales en todo el pulmón. Antes se pensaba, por ejemplo, que las enfermedades pulmonares eran homogéneas. O sea, lo que le pasa a un alvéolo, por ejemplo, de membrana hialina, le pasa a todos los alvéolos del paciente. No, hay unos que van a estar normales, pero en su mayoría van a estar colapsados. Y eso es lo que vamos a ver ahora cuando decimos, y lo preguntaba el doctor, ¿por qué no todos los alvéolos y vasos sanguíneos son iguales? Primero, no estamos en la luna. ¿Qué hay en la luna o qué no hay en la luna? ¿Qué hay en la Tierra? Gravedad. Entonces, la gravedad influye. ¿Me puedes prestar tu botella, Doc? ¿Le dejaste agua? Ok. Miren esta botella. ¡Ay! Esto está destapado, niño. Necesito que esté. Ok, miren esto. ¿Qué está pasando aquí? La gravedad está actuando. ¿Y qué es lo que pasa? El aire, ¿para dónde coge con la gravedad? ¿Aquí o aquí? Con respecto al líquido. El aire coge hacia arriba siempre, ¿cierto? Y el agua coge hacia abajo porque pesa más, ¿cierto? Todo pesa, pero ¿qué pesa más para cierto? Entonces lo mismo pasa en los pulmones. En bipedestación, o sea, tú y yo, que estamos ustedes sentados y yo de pie, la fuerza de la gravedad hace que mi pulmón esté así. Mis alvéolos de la parte superior, si esté todo el pulmón, van a tener más aire que líquido, o sea que sangre o flujo. Pero los de la base van a tener más flujo que aire. ¿Entendieron eso? Pero cuando estoy sentado, como la mayoría de mis pacientes ni siquiera se sientan, entonces no es el ápice. Es el ápice donde hay más aire ahora. No, es un corte donde él está acostado, esta es la cabeza, aquí están los pies, y las zonas más aireadas están hacia arriba y las menos aireadas están hacia abajo. Si él está acostado, si mi paciente está acostado, si alguien se acuesta aquí, aquí tienes la cabeza y aquí tienes los pies, la parte de arriba va a estar más aireada y la parte de abajo va a estar menos aireada. La parte de arriba va a tener más flujo sanguíneo, la parte de abajo va a tener menos flujo sanguíneo. ¿Y por qué tenemos que saber esto? ¿Y yo por qué necesito enseñar esto? Porque yo no sé cuál de ustedes va a ser médico de la NASA o médico de astronautas. Y como ahora hasta va a haber viajes espaciales, no va a ser lo mismo y todo va a ir cambiando. Por lo menos en pulmón, yo tengo que ser responsable de decirles que aunque nos dijeron que con las zonas de West es zona 1, zona 2, zona 3, a mí ese concepto me cambió cuando estudié neonatología y las zonas no son las mismas zonas. Es la misma fisiología, pero mis zonas no son el ápice. Yo no trabajo en el ápice, yo trabajo con la parte superior de los tres, la parte media y la parte baja, porque todo el tiempo está acostado el neonato. ¿Sí? Entonces a mí me toca voltearlo si quiero que tiene algo, si tiene una patología arriba, dependiendo de lo que quiera, me toca ponerlo boca abajo, que era lo que pasaba también cuando los pacientes tenían COVID. ¿Cómo hago que entre más aire si está hipoxémico?
Si la base está tan perfundida y está mejor porque la patología está más en la parte de adelante que en la parte de atrás, porque todo no es homogéneo, cuando voltee el paciente, los alvéolos buenos van a airearse. Y los malos ya no importa porque ya están malos hasta que se recuperen. Voy muy rápido ahí. ¿No? ¿No? Ok. Doc, explícame las zonas de West tú, como las entendiste, o como tú quieras decírmelas. ¿Tú? Sí, Doc. Dale. Acuérdense que cuando tengan susto, acuérdense que cuando sean internos les va a tocar presentar al paciente. Y uno toma aire y así le vaya mal, con orgullo uno dice lo que sabe. Lo que hayas entendido y de tu forma, Doc. Puedes decir acostado y sentado, no me interesa. Después te aprendes bipedestación y decúbito lateral, dorsal, ventral. Tres zonas. ¿Por qué se tiene que dividir en tres zonas? Dilo con tus palabras. No necesito, mira, para entender uno primero lo entiende a lo personal, después le pones lo académico y después te lo aprendes académico y lo entiendes a lo personal. No me interesa, entiéndelo. Por la gravedad, perfecto. ¿Y qué es lo que hace la gravedad a la gran pareja dispareja de alveolo y vaso sanguíneo? Alveolo y vaso sanguíneo. ¿Qué le pasa? ¿Cómo influye la gravedad entre la relación del alveolo y el vaso sanguíneo? Porque hay una zona 1 y porque hay una zona 3. ¿Por qué? Porque hay más gravedad, ¿cierto? Y en la zona 1, ¿qué es lo que hay? Más aire. Hay de los dos, en todos lados hay de todo. Ahora van a decir, la doctora dio la clase y dijo que arriba hay aire y abajo hay agua. No, ¿cierto? Me va a matar, me mata, capaz, ¿cierto? Entonces no. Entonces los alvéolos están más aireados en las zonas 1. Todo lo que yo llame zona 1 quiere decir que tienen menos gravedad. Entonces van a estar zonas más aireadas y más distendidas, esa es una opción, ahorita vamos a ver la otra, y están menos perfundidos. Y en las zonas 3 van a estar más perfundidos que aireados, ¿sí? Pero eso puede variar de acuerdo a la posición que tenga el paciente. Neonatología. Anterior. De cúbito prono. Sí, ahí no había patología. Claro, pero tengo problemas de hipoxemia, aunque esté menos profundidad, no va a estar profundidad. Es como, te voy a decir una cosa, préstame tu celular. Este celular está bueno, préstame tu libreta. Y este celular está dañado. Yo tengo los dos, ¿sí? Pero tengo un problema de oxígeno. El bueno está abajo y el malo está arriba. El paciente satura 85%. ¿Es normal o anormal saturar 85%? Anormal. ¿Cuánto deberíamos saturar? 95 para arriba. ¿Sí? 95, 92 Bogotá. Pero 90 yo estaría angustiada. Hay que buscarle algo. Entonces digamos, estamos en la costa, 95. 95 ya desprende a la altura. ¿Qué pasa? Este está dañado. Este alvéolo cerrado ni siquiera le va a llegar sangre. Ahorita lo vamos a hacer. La sangre va a decir, ¿para qué pasó por ahí si ni siquiera cero pollo, cero relación contigo? ¿Sí? Entonces, yo digo, este niño está muy desaturado, tiene una neumonía en la... no le voy a hacer un TAC para eso porque mucha radiación, ¿cierto? Voy a intentar ver si se mejora, voy a intentar, por fisiología, voy a intentar si este bebé se mejora. Entonces yo volteo al paciente y empiezo a saturar 90. Porque este no tenía neumonía, el alvéolo, y el flujo estaba bien. Y no se afecta tanto porque este ya no estaba funcionando. Entonces este es como si lo estuviera dejando en reposo mientras se mejora y el antibiótico hace su efecto. Muy bien, por la radiación que vamos a ver ahorita. ¿Sí? ¿Súper? Toma, ya te rearmé tu computadora. Listo, entonces
está la parte de la presión de la gravedad. Pero además de eso, entonces, miren lo que está aquí. Hay una presión, como decía el doctor, que va a ser mayor, pero es una presión de gradientes hidrostáticos, o sea, líquido, ¿sí? Entonces, tiene mayor presión pleural arriba, los alvéolos van a estar más distendidos y menos perfundidos, y abajo va a tener menor presión hidrostática, menos 3 milímetros de mercurio, entonces va a tener mayor flujo de sangre con respecto al otro. Sí, esa es la explicación académica de lo que hicimos con la botellita. No, sígueme prestando eso ahí para ahorita hablar. Y aquí lo vemos en este dibujo. Los que estén hacia arriba van a estar más distendidos y los de abajo van a estar menos distendidos. La zona ideal, ¿cierto?, es la zona 2, pues la que tiene menos 5, que son bien distendidos, pero no tan distendidos y bien perfundidos. Y eso es lo que vemos en la curva que explicaba el doctor en su clase de distensibilidad, ¿cierto? Si estoy muy lleno de aire el alveolo, voy a tener mayor complacencia o menor complacencia. Menor complacencia, pero porque estoy lleno. Y aquí abajo, donde tengo membrana hialina y están colapsados todos mis alveolos, voy a tener mayor complacencia o menor complacencia, pero porque estoy vacío. Entonces la mejor zona es cuando estoy en la mitad, medio lleno, medio funciono súper, porque tengo la cantidad necesaria para poder hacer mi función en forma adecuada. Señor. Con respecto a los alveolos Sí. entonces ellos tienen Claro, es una relación que tiende al infinito. Tienes mucho que, yo le digo esto, ahorita les voy a decir porque tengo una relación entre el alveolo y el vaso sanguíneo. Eso es como cuando tu pareja está súper enamorado de ti y tú no le paras bola. ¿De qué sirve? Cambia de pareja, 2 puntos de nada, ¿cierto? Es una mala relación, tiende al infinito. Hay uno que está dando tanto, pero no tienes con quién compartirlo porque el otro no te está parando ni 5 de bola. Entonces el vaso sanguíneo está tan pesado el alveolo que es picha, como quien dice, ahorita lo vamos a ver. Al vaso sanguíneo realmente tiene una perfusión, pero hay una que está perdida. Hay un espacio aéreo fisiológico muerto, ¿sí? Que es el alveolo es gigante y el vaso sanguíneo es así. ¿Para qué eres tan grande si no tienes con quién compartirlo? No tiene mucho, sí puede tener mucho oxígeno y puede tener mucho aire. Lo que tiene es mucho aire, no oxígeno. Tiene mucho aire porque la presión atmosférica va a ser casi homogénea entre ellos, podría, ¿cierto? Si está normal o si tiene más, puede tener un poco más, sino que mucho me suena a mucho. Mejor dicho que tiene mucho aire, porque eso no solo tiene oxígeno. Tiene más aire que los de abajo, mucho más aire, ahorita lo vamos a ver, y no tiene buena perfusión. Entonces, es como que no le alcanza. Vamos a ver. Esto lo vamos a ver ahorita, pero vamos a ver si yo lo puedo hacer con esto. Ok, vamos a ver. Vamos a hacer un ejercicio, pues esto me alcanza. Bueno, hagamos de cuenta que esto sería lo ideal. Yo soy el alveolo, que soy azul, y la correa es el vaso sanguíneo. Esta es la relación de 1, la relación BQ perfecta, que dice la literatura que es 0,8, ¿cierto? Porque no el 100% de los alveolos están haciéndola. Hay un 20% que no, que es el shunt intrapulmonar. Pero cuando lo que tú me estás diciendo es esto. Yo soy un alveolo sobredistendido y el vaso sanguíneo es esto. Esto que está sin correa es espacio muerto. ¿Tengo para ventilar? Sí, esto está perdido, pero tengo a quien dárselo. No, porque no tiene vaso sanguíneo. Aquí tengo aire para poder hacer el intercambio entre oxígeno y CO2 por el vaso sanguíneo para que se vaya a la célula de tu cerebro y te oxigene. Pero aquí
el mismo alveolo, ¿cierto? O otra relación de otro alveolo para no confundirlo. Este es otro alveolo en el que en el ápice, bueno, este es uno de la base y este es uno del ápice, ¿sí? Entonces, estoy más sobredistendido, tengo más ventilación que perfusión, ¿cierto? Es una relación que tiende al infinito y todo esto que no tiene cinturón se llama espacio muerto fisiológico. Quiere decir, yo tengo para dar amor, pero no tengo a quien corresponderle, por eso digo que es una relación tóxica. Estás enamorado tú, pero tu pareja no está enamorada de ti, eso es lo peor que tú, ¿cierto? Eso es una relación que tiende al infinito, ¿sí? Y eso es lo que puede llegar a pasar allá arriba, cuando estás sobredistendido. Tú no puedes dar de más ni de menos, ¿sí? En una relación de pareja todo el mundo pone el 100. Yo no pongo el 50 y tú el 50, porque me guardo un 50 y no sé qué voy a hacer con eso. Yo doy mi 100 y tú das tu 100. Cuando tú das más que otro o el otro da menos que tú, la relación está en el ápice o está en la base y puede tener problemas. ¿Mejor así? Entonces, ¿por qué se producen esas diferencias? Porque hay una cosa que se llama geometría fractal. Geometría fractal es la geometría que tiene la naturaleza. Por ejemplo, si vemos un árbol de Guayacán, de la universidad, o el roble rojo, el roble amarillo. Qué pena que tengo un poco de días que no he dormido, así que si digo alguna barbaridad, ustedes me perdonarán y me corregirán. Entonces, el árbol amarillo del roble amarillo de la universidad. Imagínense lo frondoso. Tiene muchas hojas y tiene un solo tallo. ¿Por qué tiene que ser tan frondoso? Porque necesita hacer mucha fotosíntesis en poquita área. ¿Entendieron eso? ¿Sí? Lo mismo le pasa al pulmón. Empezó con la tráquea y se divide para adelante, para arriba, para abajo, para el otro, que son primera generación, segunda generación, y no de los aurelianos, sino de los bronquios. Bronquio, primera, segunda, tercera, y todas las generaciones que quieran, que están haciendo que se produzca esa sección de corte transversal que haga que sea más importante lo que suma todo ese área, que suma una cancha de tenis como la que está ahí. Cuando ustedes pasen por ahí, yo siempre digo, qué pulmonazos tengo, ¿cierto? Porque el área es el área de intercambio gaseoso del que estamos hablando hoy se equipara con el área de superficie de la cancha de tenis de la Universidad del Norte. Tenemos 10 millones de alvéolos y empezó con una pequeña tráquea, bronco derecho y bronco izquierdo. Entonces mírenlo aquí cómo está. ¿Para qué hacemos todo eso? Hacemos todo eso para optimizar el espacio, porque tengo poco espacio para hacerlo, pero voy a hacerlo. Y eso hace que se distribuya un volumen de aire en una superficie de intercambio en un volumen acortado. Entonces ya dijimos, ya entendemos cuando dijimos diferencias regionales en la ventilación. Hay alvéolos aplastaditos, hay alvéolos bien y alvéolos sobredistendidos. Y también dijimos que no es lo mismo la circulación en el ápice que en la base. Entonces ya entendemos que hay diferencias regionales en la ventilación y diferencias regionales en la perfusión. Ahora vamos a hablar de esa relación que el doctor ya se me había adelantado, y tenemos la relación que debemos tener, no la ideal, la tóxica, porque das más, o la otra. Y para eso ya sabemos que la circulación pulmonar tiene dos tipos de circulación, ¿cierto? La nutricia, que es más o menos como un 10%, o sea, tenemos dos tipos de vasos, los que hacen intercambio gaseoso y los que no hacen intercambio gaseoso, ¿cierto? Cuando yo les digo los nutricios, son esos que hacen que crezca el pulmón, que viva el neumocito tipo 1, que viva el neumocito tipo 2, que viva la célula plana que está alrededor, ¿sí? Que todo lo que necesite esté alrededor, pero no está haciendo intercambio gaseoso. Pero lo que más tenemos es
flujo que hace intercambio gaseoso, que es el que hemos hablado hoy, de vaso sanguíneo con alveolo, la relación del vaso sanguíneo con el alveolo. Y para eso, ¿cómo fluye nuestra sangre? Ustedes que vienen de cuarto, ¿cómo es que da la vuelta la sangre? ¿Cómo es que se mueve todo eso? Lo mismo que el pulmón, pero en corazón, por una diferencia de presiones. Entonces, tenemos que la presión en la arteria pulmonar, apenas sale de la pulmonar, puede tener 25 milímetros de mercurio en sístole, y cuando ya está en diástole se tiene que volver a llenar y baja, ¿cierto?, el de 8 milímetros de mercurio con una presión promedio de 15 milímetros de mercurio. Pero en el capilar baja, ¿cierto? Entonces, si yo le mido la presión al capilar del vaso sanguíneo que está en relación con el alveolo, puede ser de 7 milímetros de mercurio. Pero ese vaso sanguíneo también va a tener unos quimiorreceptores o unos sensores que cuando detecten que el oxígeno se baja, van a hacer ¿qué? Vasoconstricción. Cuando el oxígeno se baja en la sangre a nivel pulmonar, se produce vasoconstricción. ¿Para qué? Para que no se desperdicie, piénsenlo. Más o menos, ¿cierto? En forma coloquial. ¿Para qué? Para que se redistribuya a donde sí puedan optimizarlo. Si él es un alveolo y la silla es un vaso sanguíneo, ven acá, doctor. Cuando el alveolo esté dañado y no esté, o lo que sea, y el flujo sanguíneo sienta que no tiene relación porque lo dejaron, esa sangre va a coger para otro lado, va a decir, yo no me voy a perder, pero ¿cómo hago que el chorro se disminuya? Ni me reduzco el radio de mi vaso. Entonces, ¿qué hago? Vasoconstricción. Y cuando se mejore la cosa, el doctor vuelve y se sienta, porque cuando él sienta que el alveolo está bien, va a ser vasodilatación. ¿Cómo lo hace? Hay unos receptores que le van a decir, mira, yo estoy sensando que ya no tengo 80 milímetros de mercurio en sangre, vamos a ver quién es el que no está funcionando y optimicemos esto porque si no nos morimos. Entonces, aquí lo tenemos. Ya lo hablamos desde los alveolos y esto lo hablamos desde la presión hidrostática. Es lo mismo. La presión hidrostática es la que hace, ¿cierto?, las diferencias para que se mueva la sangre y todo esto. Y también actúa desde la parte del peso del pulmón. El pulmón pesa más en la base que en el ápice, ¿cierto? Porque el ápice, así como Barranquilla, tiene más presión atmosférica. La base está cargando a todo, ¿cierto? Hago así. Si yo tengo esta botella, este pedazo está cargando esto, ¿cierto? Pero este pedazo está cargando todo esto. ¿Entendido? El pulmón del adulto, ustedes y mío, mide aproximadamente 30 centímetros. Por eso ahí dice 30 centímetros. Entonces, tienes menor presión hidrostática en los ápices y entonces también hace que el alveolo sea más grande y el vaso sea más pequeño. Y tienes mayor presión, dice menos 15 milímetros de mercurio, sería en el superápice, y tendrías mayor presión hidrostática en las bases, que diría más 8 milímetros de mercurio. Si a eso le sumas los 15 milímetros de mercurio que dijimos que tiene en promedio la presión de la arteria pulmonar, ahí ¿dónde estás? Aquí, una presión promedio o media de 15 milímetros de mercurio, 15 menos 10 y 15 menos 15 menos 15, 15 menos 15, 0, 15 menos 8, 23. Esto no es que necesiten que se los aprenda, pero por eso es que dicen que la presión hidrostática local aproximadamente es 15 milímetros de mercurio. Vuelvo y se los explico. La cantidad de líquido
para que se mueva también genera una presión. Aquí prácticamente puede llegar a ser 0 y aquí puede ser más 8, pero se junta con una suma algebraica de la presión que está sacando la arteria pulmonar, porque esto es un alveolo. Entonces cuando tenga 15 menos 15 que tiene aquí, 0. 15 menos 23, que es lo máximo que tiene aquí, el otro número, menos más 8, perdón, da 23. Esto no necesito que se lo sepan, me rehusaría que se lo preguntaran en un examen, así que no se preocupen, que igual las preguntas pasan por mí, pero quiero decirles que tengo que tener en mente lo que dijimos de lo que interfiere la presión de la gravedad, tanto para el alveolo como para la sangre. Esta es la explicación de la sangre. Ahorita vimos la explicación del alveolo, pero al final es la misma explicación, que es por qué aparecen las zonas de West. Y aquí entonces tenemos a nuestro amigo alveolo y la relación ideal. Aquí está el alveolo y aquí está el vaso sanguíneo. Y entre el alveolo y el vaso sanguíneo hay un camino que lo vamos a ver en gases arteriales hermoso, de endotelio, epitelio, intersticio, epitelio del vaso sanguíneo y epitelio del alveolo. O sea, hay como 10 pedazos que tiene que, 10 pasos anatómicos que tiene que pasar el oxígeno y la CO2 para pasar de un lado a otro. Pero entre más abrace el vaso sanguíneo que hace intercambio a la superficie alveolar, la relación va a ser mejor. Y se van a acordar del cinturón y del alveolo. La relación perfecta es que esto me quede bien. Si me sobra sangre o me falta sangre porque el alveolo está pequeño o está grande, o la sangre está obstruida, entonces tengo una mala relación. Ahora les voy a explicar por qué. Entonces, antes de esta yo quisiera explicar primero esta. Antes de esa vamos a explicar, miren, hay 3 relaciones, tres formas de relacionarse el alveolo con el vaso sanguíneo. Hay 3 formas de relacionarse el alveolo con el vaso sanguíneo. La normal, mírenla aquí, dice BQ08. ¿Qué significa 0,8? 80%, porque el 100% no lo están haciendo, por eso tienen que inspirar cada 7 minutos para despertar los que están cerrados. Lo normal es que el alveolo esté abiertito, haya flujo de aire, miren las 2 flechas, y la sangre desoxigenada, que es la gris, entra por aquí, por la parte venosa, y sale oxigenada hacia la parte arterial. Esta es una relación normal. Cuando la pareja es de 2, cuando el 1 ama al 2 y el 2 ama al 1, 100. Cada uno está dando su 100%. El alveolo está dando su 100% y el vaso sanguíneo está dando su 100%. Pero hay 2 tipos de relaciones anormales. La primera, cuando el alveolo está tapado. Aquí este punto negro quiere decir que no le está entrando flujo al alveolo. Un ejemplo, un moco que está aquí. Un ejemplo, en el examen del primer parcial, donde está el niño que se traga la tuerca. Toda esa parte de ese pulmón atelectasiado eran los alveolos que estaban colapsados porque algo más arriba los tapó y los alveolos quedaron sin flujo de aire. Al quedar sin flujo de aire, el vaso sanguíneo no tiene ningún problema, pero no tiene con quién intercambiarlo. Esta relación es de 0. Aquí es cuando estás enamorado tú solo, para que no se les olvide. Ay, no, es que yo estoy enamorado de Leonardo DiCaprio. Sí, mija, pero ¿sabes qué esperanza es? ¿Cierto? Ninguna. Entonces, tú estás enamorado, pero el otro ni se da por enterado. Entonces, aquí el vaso sanguíneo tiene todo para dar su 100%, pero
no hay alveolo para que se haga intercambio. Esa es una relación que tiende a cero, o sea, esa plática se perdió. ¿Sí? El otro tipo, esa es una relación donde el BQ tiende a cero. Pero tenemos la otra, donde el alveolo está bien y lo que está tapado es el vaso sanguíneo, como en un tromboembolismo pulmonar. En el tromboembolismo pulmonar puede ser este ejemplo donde no me queda el cinturón en forma suficiente. El alveolo está bien, pero el vaso sanguíneo no es suficiente, por eso le llamo la relación tóxica. Hay una pareja sí, pero uno está dando más que otro. Entonces eso tampoco es adecuado. Hay mucho espacio muerto, quiere decir, ¿cuál es el espacio muerto? Es todo este alveolo que estaba bueno, pero que no tiene con quién relacionarse desde la parte sanguínea, y por eso dicen que la relación tiende al infinito. Señor. Sí, puede ser el ejemplo de un cortocircuito. Puede ser el ejemplo no necesariamente de un tromboembolismo pulmonar, sino de un shunt intrapulmonar donde hay full flujo sanguíneo, que es un shunt o cortocircuito, y el alveolo está colapsado. Aquí entonces vamos a mirarlos. ¿Qué es lo que pasa? Que era la explicación que hacíamos ahorita. Miren que este es un alveolo normal. Entonces la sangre entra desoxigenada azulita y cuando se relaciona en forma adecuada con el alveolo, tiene un BQ de 0,8, un BQ normal, sale la sangre oxigenada hacia las venas pulmonares y súper. Pero cuando el alveolo está pequeñito, no está de tamaño normal, porque tiene neumonía, porque no tiene surfactante o alguna otra cosa, el vaso sanguíneo que debería ser bien bonito, gordito así como este, mírenlo cómo está pequeñito. ¿Por qué? Porque la sangre dijo, entró por aquí, este dibujo iba a ser igual a este. Entra por aquí y encuentra que aquí no hay forma de hacer intercambio gaseoso, entonces hace una constricción y dice, yo no voy a desperdiciar mi sangre para aquí, y ya no hace. A eso es a lo que le llamamos una regionalización del sanguínea. Vamos a mirarla en esta diapositiva. La hipoxia genera una regionalización, una redistribución del flujo, y ya no le manda tanta sangre a este alveolo para que no se desperdicie, porque aquí no va a haber intercambio gaseoso. Esa es una redistribución hipóxica. Entonces, ¿cuántas relaciones entre ventilación y perfusión tenemos? Eso lo van a entender más en los talleres cuando pongamos los ejemplos, pero aquí necesitamos poner los conceptos para que cuando ustedes vayan al taller se haga fácil entender todo. Entonces, ¿cuántos tipos de relaciones tienes tú con los alveolos y los vasos sanguíneos? O sea, ¿cómo así? ¿Cuántas relaciones ventilación-perfusión conoces o crees que hablamos hoy? Hay 3 tipos. 3 tipos, perfecto. ¿Quieres decirme alguna o explicarme alguna? Bueno, hay una en la parte superior del ápice donde hay mayor ventilación que perfusión tiene que ver con la gravedad, donde hay mayor aire en la parte superior. Ok, muy bien. Esa relación, ahora le vamos a poner un nombre. Si yo te dijera, cada vez que hablemos de alveolo y vaso sanguíneo, vamos a hablar de un BQ. B de ventilación y Q de flujo sanguíneo. ¿Qué BQ tú crees que estás teniendo en esa parte del ápice? Una relación normal de 0,8, una relación que tiende al infinito o una relación que tiende a 0. ¿Qué tiende a ser? ¿Por qué piensas que tiende a 0? Mira lo que vamos a hacer, nomás ten el micrófono ahí, vamos a dar el micrófono, perfecto. Vamos a mejorar esto aquí. Esto lo van a entender más que en el taller, pero B, ventilación. Q, perfusión. Hay 3 tipos de BQ. La primera es un BQ
que tiende al infinito. La segunda, si son las zonas de West, ¿no? Si quisieran hacerlo como las zonas de West. La segunda es una BQ que tiende, bueno, sí, que tiende al infinito. La segunda es una BQ que es normal, que puedes decir que es 1 a 0,8, que todos decimos que es 0,8 porque no es 100%. Así que es 0,8, ¿oyeron? Es 0,8, no nos vamos a confundir, pero es 0,8 porque es la normal. Y hay un BQ que tiende a 0. Ok. Cuando tiende al infinito, cuando un BQ tiende al infinito, mírenlo matemáticamente. 10 entre 1, 10. Este es un número alto. Pero si tienes más ventilación que perfusión, vas a tener mucho espacio muerto. Por eso estas dicen tiende al infinito. La normal sería la zona 2. Cuando el BQ es 0,8, tú podrías decir que tienes 10 de ventilación y 8 de perfusión. Sí, ¿cuánto da eso? ¿Ah? ¿Cuánto da eso? 10 entre 8. Entre 8, entre los celulares. 1.20, sí. No, entonces es que yo eso sí, a mí sí los números no me entran casi, así que yo, dame una cosa que de 0,8. 8 entre 10, gracias. 8 entre 10, ¿cuánto da? 0,8. ¿Sí? Son más o menos parecidos, debería ser 10 sobre 10. Sumar no es muy fuerte, oyeron, algebraicamente lo entiendo, pero sumar lastimosamente, ni restar y mucho menos multiplicar. Y tengo el tercero, así que tienen esperanza, hay cosas que la gente no sabe. Y el tercero sería, bueno, este es 8 entre 10, ¿cierto? 8 entre 10. Y aquí sería, este es el que tiende al infinito. Y vamos a poner aquí el BQ que tiende a 0, que quiere decir que tú colocas... Ah, no, ya lo hicimos todo, ¿cierto? Ya, por eso es que me siento confundida, espérate. Este es el 1, este es el 2, y el que tiende a 0 es cuando la Q es mayor que la B. Por eso es que no entiendo espérate. No, déjame pensar. Vamos a borrar. Espérense un momentico. Borro mi cuenta nueva, espérense. Miren, yo les voy a decir clínicamente cómo es y ustedes me ayudan con los números. Tú me dijiste que esto era borrable. Ok, listo. Miren, BQ que tiende al infinito quiere decir que tengo mucha ventilación y poca perfusión. BQ normal de 0,8 quiere decir que tengo buena ventilación y buena perfusión. Y ese es el 1, este es el 2, o zona 1, zona 2, y el BQ anormal, zona 3, es el que tiende a 0 porque tengo poca ventilación y mucha perfusión. Ahora pongámoslo en números. BQ alto, por eso yo pongo 10 entre 2, aquí tengo que poner, voy a poner 10 entre 10 porque si no me enredo. Y aquí voy a poner 8 entre, 8 es un poquito, 2 entre 10, para que sean los mismos números. Regálame estos números. 10 entre 2, 5, ¿cierto? 10 entre 10, 1, la relación ideal, y 2 entre 10, 0,2. Ah, ahora sí. Bueno, ahora sí entendí. Listo. Entonces sí, ahora sí ven. Entonces, eso es lo que buscamos. Para los que lo saben en los números,
entiéndanlo así. Si el numerador es mayor que el denominador, la relación tiende al infinito. Tengo mucho para dar, pero no tengo con quién. Cuando el numerador es menor que el denominador, tiende a 0. ¿Cierto? Como si yo, voy a poner un ejemplo, si yo tengo un ponqué y ustedes son un ponqué para 20 personas y ustedes son 100, se tiende a 0, va a quedar un poco sin nada. Cuando yo tengo 100 ponqués y ustedes nada más son 50, me sobra espacio muerto. La relación perfecta es que yo tenga lo suficiente para dar. Entonces la relación perfecta es que tenga el suficiente B y el suficiente Q para que haga un adecuado intercambio gaseoso. ¿Mejor entendido así? Perdonen la matemática, pero ya les dije, eso sin calculadora no funciona, pero así es mejor. ¿Sí? Ok. Entonces ya sabemos cuántos tipos de relaciones existen. 3. Y de las 3 tienes entre el pulmón. Pero cuando estés enfermo, tienes que pensar que seguramente tienes más de estas zonas o de estas zonas cuando estés enfermo pulmonar. ¿Quién me quisiera decir un ejemplo? ¿Qué pasaría en el paciente que tenía neumonía por COVID? ¿Qué mayoría de relación existía en ese BQ? Que tiende a 0, doctora, muy bien. ¿Por qué? Porque los alvéolos estaban colapsados, llenos de neumonía. Entonces tenías menos alvéolos funcionando. Tienes 10 millones de alvéolos, pero estaban funcionando 20. Pero tú tenías buen programa de perfusión, si es que fuera perfusión. Acuérdense que me he metido en un camisón de 12 varas porque el COVID también altera la coagulación, así que podría no ser el gran ejemplo. Pero eso puede ser una opción. Ahora, cuando el paciente tiene una coagulación intravascular diseminada que hace coágulos para todo, y no tienen neumonía por ningún lado, ¿qué tipo de relación ustedes creen que tendríamos? La que tiende al infinito. Los alvéolos estaban sanos, pero no hay flujo sanguíneo porque hay trombos por todos lados. ¿Y qué relación alveolo-perfusión tenemos todos nosotros en este momento? Porque ninguno tiene requerimiento de oxígeno suplementario y a nadie lo estoy viendo respirar. La mayoría es la 1, que es un BQ de 0,8. El 80% de nuestras relaciones son sanas. ¿Entendido todos? En el taller las vamos a ir poniendo en patologías. Entonces, aquí tenemos por qué se producen las hipoxemias y por qué se producen los cortocircuitos. Los cortocircuitos o shunts no solo son pulmonares, también tenemos extrapulmonares. ¿Cuáles serían los shunts extrapulmonares en nuestro organismo? Perfecto, o sea, los cardíacos. Conducto arterioso, CIA, CIVA, transposición de grandes vasos, retorno venoso anómalo, lo que sea. Cualquier patología cardíaca va a producir un shunt extrapulmonar, pero también normalmente todos nosotros tenemos shunts intrapulmonar, que es ese 20% que le hace falta a este para hacer uno. Quiere decir, no todos mis alvéolos en estos momentos están en una buena relación. Hay unos que están muy distendidos y hay otros que están muy perfundidos, y es normal, y por eso cada más o menos 7 minutos inconscientemente hacemos una inspiración profunda para despertarlos y volverlos a cerrar. Entonces aquí tenemos a nuestro amigo el alvéolo, todo para decir que este es el alvéolo, ¿sí? Y mira que esta es la relación con la vena, la arteria. Aquí estarían las nutricias, y estas que están alrededor del alvéolo son las que hacen el intercambio gaseoso, son las que hacen esto, la difusión. Toda esta clase es para decir, todo esto es para que el oxígeno lo capture la hemoglobina y la CO2 la capture el alvéolo, para que podamos seguir haciendo reacciones exotérmicas y producir ATP. Y aquí tenemos, esta es una forma más matemática de explicar esto, ¿cierto? Y es que no todas las, hay zonas que están con más flujo sanguíneo y hay otras que están con menos flujo sanguíneo, y hay unas que están más ventiladas y otras, pero lo importante de esta gráfica es que
normalmente tienes más flujo sanguíneo que ventilación, o sea, hay más cambio. Mira que tiene una pendiente mayor. El flujo sanguíneo, ¿cierto? Que pasa casi de 2.8 de relación BQ a casi llegar a 0 y se mantiene más estable la ventilación que tiene una menor pendiente. ¿Sí? Y que lo normal que tenemos, y por eso el doctor lo coloca aquí en la tercera costilla, es más o menos donde nosotros tenemos la relación de los alvéolos en zona 2. Por gravedad, porque estamos en bipedestación. Y aquí está lo que yo les puse aquí, ¿sí? La zona 1, la zona 2, que ya dijimos que es prácticamente equiparable, y no la ponen ahí para no tener tantas flechas, pero tenemos en la zona 1 está muy ventilada, muy perfundida, está disminuida, perdón, ya acuérdense que no, ya estoy mejor, va a ver. La perfusión está muy disminuida en la zona 1, la relación BQ va a estar que tiende al infinito, la presión alveolar está en minúscula, pero tiene que ser mayúscula, eso es para que lo corrijan en la diapositiva. La presión alveolar puede estar más alta y la CO2 más baja. ¿Por qué la CO2 va a estar más baja? Porque hay vasoconstricción que evita que se produzca el intercambio gaseoso. Y en la zona 3 tengo mayor perfusión, la ventilación puede estar normal o disminuida, la relación va a estar disminuida, la presión alveolar con A de mayúscula va a estar disminuida, tiende a 0 y la PCO2 va a estar elevada. ¿Por qué? Porque lo que está llegando es CO2 y no está haciendo un adecuado intercambio gaseoso. Esto es lo mismo. Aquí tenemos dibujadita la zona 1, como me la explicó la doctora, un alveolo sobredistendido, un vaso sanguíneo con menos perfusión por presión hidrostática, y aquí tenemos un alveolo menos distendido pero muy irrigado, zona 3, por presión hidrostática. Y esta es la zona 2, que es la que todos quisiéramos tener, pero no se puede en todo el pulmón. Ok. Ok, aquí esta ya la habíamos visto, entonces tenemos los tres tipos de relación: la normal, la que tiende a infinito porque tiene mucho espacio muerto, y la que tiende a 0 porque no hay una relación adecuada, porque no hay ventilación. O sea, ¿quién es el que manda en el BQ? Si me pusieran un jefe, ¿quién? La perfusión. Entonces, le puedo decir cómo. El que mandaba arriba siempre. Entonces, la relación siempre es ventilación-perfusión. Y por eso es el sistema respiratorio. De pronto en cardio será la perfusión. ¿Sí? Entonces, lo que quiero decirles aquí es que no es que sea mayor. Lo que quiero decirles es que estamos hablando en relación a qué. Es la relación de la ventilación con relación, valga la redundancia, a la perfusión. Por eso todos son BQ. Es qué le está pasando a la ventilación en general con respecto a la perfusión. Por eso trato de decirles que quién manda, pero no es quién manda, porque es una relación en donde es de dos, cada uno al 100%. Pero quién empieza primero, como es el sistema respiratorio y tienes que hablar de lo esto, entonces tienes que empezar diciendo, viene de qué está pasando en la ventilación con respecto a su perfusión. Por eso es BQ. ¿Qué le pasa a la ventilación con respecto a la perfusión? Tiene tres escenarios. La ventilación puede estar disminuida, puede estar normal o puede estar baja, y la ventilación con relación a su perfusión puede estar disminuida, normal o aumentada. ¿Sí? Por eso el numerador es la ventilación. No puedo hacer perfusión sobre ventilación. ¿Sí? Porque es el sistema respiratorio, estamos hablando de gases que entran, por eso por arriba en el numerador va la ventilación. Y ya dijimos que en un promedio 0,8 porque no es el 100%, sería el 80%, pero podríamos ir a otros más. Aquí tenemos otro ejemplo. Esta es una relación normal. Hay buen flujo, hay buenos gases. Esta es la relación normal. Aquí hay buen flujo de aire. El aire ambiente tiene 150, la CO2 va teniendo 0. Aquí la CO2 se convierte en 40 y la O2 en 100 en el alveolo.
y llega el flujo sanguíneo con bastante CO2 y poquito oxígeno, 40 de oxígeno, CO2 de 45, y va a salir con 46 de CO2 y va a tener más oxígeno de 100, de 80 o 90 de CO2 o hasta 100. Si tengo un problema en el alveolo, porque es PQ, en la ventilación, el alveolo está tapado por algún motivo, neumonía, infección, atelectasia, el flujo estaba bien, pero el alveolo está bajo. Si el numerador es menor que el denominador, la relación tiende a 0. No tengo casi relación, porque el numerador prácticamente no existe. Cuando el alveolo está bien, pero el vaso sanguíneo está normal, como en el tromboembolismo pulmonar, entonces tengo una relación que tiende al infinito, porque tengo mucha ventilación para dar, pero no hay a quien entregársela porque no tengo suficiente perfusión. Y esta gráfica el doctor se las coloca aquí para que ustedes vean que cada puntico de cada relación ventilación alveolar es la que va haciendo la curva de los BQ, que esto es una cosa dinámica. Aquí tenemos el BQ que tiende al infinito, tiene un aumento del espacio aéreo, ya eso lo dijimos. Un ejemplo de eso es un gran espacio muerto con áreas bien ventiladas pero mal perfundidas, como por ejemplo en el examen que les ponía la doctora María José del paciente con enfisema. El paciente con enfisema, ¿cierto?, tiene alveolos que están destruidos, ¿cierto?, parénquima pulmonar destruido, pero el vaso sanguíneo está normal o anormal. Está normal. Entonces, si la B tiende a 0 o está disminuida y la Q está normal, es una relación que tiende a 0, es un BQ que tiende a 0. Entonces yo me lo imagino, el alveolo está normal o enfermo. Está enfermo. La enfermedad es porque está colapsado o porque está sobredistendido. Si está colapsado, la relación tiende a 0. Si está sobredistendido, la relación tiende al infinito. Aquí en el enfisema, el alveolo está colapsado, destruido. Colapsado y destruido es sinónimo. Colapsado, destruido o distendido. Colapsado, destruido. Entonces la relación tiende a 0. Tiene un gran espacio muerto. Aquí tenemos un paciente afectado por un tromboembolismo pulmonar. ¿El alveolo está normal o anormal? Normal. ¿Y el vaso sanguíneo está normal o anormal? Anormal. ¿Le está llegando más sangre o menos sangre? Entonces, si el numerador es mayor que el denominador, la relación tiende al infinito. Perfecto, ya lo saben. Son unos tesos, porque eso es lo único que va a preguntar en el examen. Puras relaciones, no personales, nada personal. Entonces aquí tenemos, ¿cierto?, la sangre pasando, que es un shunt. Un shunt es una sangrecita que se perdió. Una sangrecita que tenía que hacer su intercambio gaseoso con el alveolo y se escabulló. Es como los que tenían que venir a la clase y no vinieron, ¿cierto? Y de esa forma decimos que por eso la relación ideal no es 1, porque nunca está el 100%. Ese 20% que hace falta, todo no es en el pulmón y puede ser mayor si no lo tienes en el pulmón. Entonces tenemos shunts intrapulmonares y shunts extrapulmonares. Los intrapulmonares ya lo sabemos, ¿cierto? Es el alveolo, ¿cierto?, que no está en su adecuada relación, aunque no esté enfermo en algún momento. Por eso el BQ es 0,8, pero cuando sea el shunt alveolar, el alveolo va a estar en 0 y el BQ va a ser 0. ¿Sí? Pero también están los extraalveolares, que son los cardíacos. CIA, comunicación interauricular, interventricular, conducto venoso arterioso, persistente, transposición de grandes vasos y todo lo que tenga que ver con eso. Aquí, ¿cómo sé yo si el paciente tiene un problema cardíaco o pulmonar? La respuesta está en esta grafiquita. No, este paciente que yo hice el ejercicio con el celular y la libreta, no mejoró cuando yo lo volteé.
este paciente tendrá un problema cardíaco que sea lo que me está produciendo algo. Entonces hay una cosa que se llama test de hiperoxia. Le ponen oxígeno al paciente y si el paciente mejora, ¿es pulmonar o es cardíaco? ¿Ustedes qué creen? Es pulmonar. Le diste más oxígeno a los que están buenos y el paciente mejoró. Pero si el paciente lo que tiene es una gran CIA y CIB, esas son no hipoxémicas, pero tiene, hagamos el ejemplo de la CIA, aunque no son cianosantes, pero si es una CIA o una CIB, yo le pongo oxígeno, el paciente no mejora. Entonces, si el paciente no mejora, una posibilidad, no de 100%, es que pueda ser cardíaca. Por eso aquí dice, si es cuestión alveolar, cuando yo le pongo oxígeno, el paciente va a mejorar la presión arterial de oxígeno porque recluto más alveolos. Pero si la cosa es cardiovascular y no tiene cambios, entonces es cardiovascular. Sin embargo, ya no hacemos tanto esas pruebas, pero hay que decirlas porque el oxígeno es tóxico, aumenta la apoptosis, que es la muerte programada, te la reprograman pero te adelantan la cita, ¿cierto? Y te produce cáncer y todas estas cosas. Entonces lo que mejor hacemos es un ecocardiograma funcional y con el eco sabemos si es un problema cardíaco o un problema pulmonar. Y ahí sí, si es pulmonar puedo dar más oxígeno, si es cardíaco no sé si necesite dar más oxígeno en ese momento, pero sé que el problema no es en pulmón sino en corazón. ¿Sí? Ok, esto ya lo dijimos. Bueno, un ejemplo que me había dicho el doctor. Si el problema es porque el paciente es asmático o tiene bronquitis y hace una broncoconstricción, el aire se quedó allá adentro en algún momento, los alveolos no tienen cómo sacar ese aire y se queda arriba, la relación ¿tiende a cero o al infinito o es normal? El alveolo está súper distendido. Tiende al infinito, ¿sí? Cuando un paciente es asmático, los pulmones se vuelven gigantes y el moco y todas las cosas no dejan salir el aire. Los alveolos se pueden reventar y hacer un neumotórax. Entonces el alveolo está tan distendido que no deja salir el aire. Está tan crecido que el vaso sanguíneo no es suficiente, pero porque el vaso sanguíneo era normal, pero se creció el alveolo. Por eso la relación tiende al infinito. Una opción puede ser los pacientes que tienen bronquitis en una crisis de broncoconstricción. Aquí está el ejemplo. En la bronquitis el flujo sanguíneo está distribuido en zonas mal ventiladas. Pasa lo mismo en asma y no pasa lo mismo en el corazón. Yo creo que ya hemos cubierto todas las causas. Ustedes ya vieron volúmenes y capacidades pulmonares. No lo han visto nunca. Nunca lo han visto. O sea, en respiratorio. Ok, yo voy a mirar si la clase ya se acabó, es lo que les quiero decir, porque es que no puedo juntar eso con volúmenes. Voy a mirar ahorita